Hola, ¿cómo le va? De este lado de la tele, todo listo para revisar a esta hora números, también las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Estamos en Impacto Económico. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a hablar de México porque revelaron datos oficiales de ciudadanos afectados por la pobreza según reciente informe del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social. Tenemos también las cifras del trabajo infantil a nivel global que se traducen en todo un llamado a trabajar por erradicar ese flagelo, según expertos de UNICEF y la OIT. Lo revisamos al día de hoy en Contexto. Y la banca británica HSBC reducirá el 2% de sus empleados a nivel mundial. Lo traemos en nuestro tiempo de Economía 360. Vamos a México. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, reveló cifras sobre la cantidad de ciudadanos afectados por la pobreza en ese país, así como por su comportamiento en los últimos años. Veamos los detalles en el siguiente informe. Hasta el año 2018, México registró 52,4 millones de habitantes en situación de pobreza, un dato menor a los 53,4 millones de 2016. Lo cual representa el 41,9% del total de la población. Asimismo, la población en situación de pobreza extrema descendió levemente de los 9,37 millones de 2016 a los 9,31 millones de 2018. A pesar de registrarse una reducción en los últimos 2 años, el número de pobres aumentó en la última década desde los 49,5 millones hasta los 52,4 millones hasta 2018. De acuerdo a la instancia gubernamental, el menor porcentaje de personas en situación de pobreza durante 2018 se registró en el estado de Nuevo León, con el 14,5%, mientras que el estado más pobre fue Chiapas, con el 76,4% de los habitantes en situación de pobreza. En cuanto a la Ciudad de México, el índice de pobreza afecta a 2,7 millones de personas, lo que supone el 30,6% de la población. Por otra parte, la situación de pobreza entre la población indígena sigue siendo grave, ya que la reducción pasó de 76% en 2008 a 74,9% en 2018 en el sector poblacional. Vamos a Chile. Hay un sondeo que revela la opinión favorable de la ciudadanía para la reducción de la jornada de trabajo cada semana. Son resultados de la encuesta Plaza Pública. 74% de los chilenos ha dicho estar de acuerdo con un proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas cada semana. Por lo menos 72 de las 100 personas creen que la iniciativa tendría efectos positivos en la productividad de los trabajadores. Igualmente, un 86% de los entrevistados considera que tendría un efecto positivo en el tiempo libre de los trabajadores, 69% en la creación de empleo y 61% en la economía del país a nivel general. Sobre los salarios, 45% cree que tendría efectos positivos y 47% que estos serían negativos. Los números emitidos por ciudadanos comunes en torno a esa encuesta. También traemos otra encuesta que ha realizado Datafola y señala que los brasileños no están de acuerdo con la política del presidente actual, Jair Bolsonaro, en torno a liberar la actividad minera en territorios indígenas. Sondeo que informa los siguientes datos. 86% de los ciudadanos brasileños se oponen a la entrada de empresas mineras en tierras mineras para poder explotar los recursos de los ciudadanos indígenas. Solo 7% de la ciudadanía concuerda completamente con el proyecto del mandatario y otro 7% concuerda apenas en parte con la orientación del presidente. Desde que era candidato, Bolsonaro ha manifestado por las claras su interés de explotar tierras indígenas y recientemente insistió en esa intención de legalizar al menos la minería artesanal en esas reservas. En la encuesta, dada a conocer por Datafola, fueron entrevistadas 2.084 personas. Entre 4 y 6 de junio se desarrollaba ese sondeo, sucedía en 146 municipios de todo el Brasil. Recientemente, también la relatora de la Organización de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Taulicorpus, responsabilizaba así por las claras al presidente Bolsonaro de impulsar la invasión hacia la comunidad indígena en la zona norte del país, donde resultó asesinado el líder Emira Wampai.
Y el tema de la minería también genera rechazo de los ciudadanos en otros países de la región. Nos referimos a esta hora al Perú. Vamos a obtener más detalles en el siguiente portal informativo de nuestra casa, telesurtv.net. ¿Qué les contamos allí? Vamos a ahondar. Diferentes gremios que están adscritos a la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa y asociaciones civiles iniciaban así una huelga general indefinida para sumarse al paro de los pobladores en Valle de Tambo. Hace ya 22 días exactamente iniciaban esta protesta contra el proyecto minero que lleva por nombre Tía María, que se ha hecho muy popular el nombre y que se muestra ese descontento. Sucede en el sur del Perú. Desde allí, los trabajadores han realizado protestas contra este plan minero mediante el bloqueo en las principales vías de la ciudad, mientras que el gremio de comerciantes lamentaba que este conflicto se pudiera agudizar por las pérdidas económicas que están sintiendo en sus bolsillos, sobre todo en el sector de las ventas. La ciudadanía exigía la cancelación del proyecto minero Tía María, ya que esa es la única manera de que no se realice el paro indefinido en Arequipa. Y el jefe de la oficina defensorial en Arequipa, Ángel María Manrique, ha dicho que la violencia está escalando en este primer día de paro indefinido en diferentes zonas de la ciudad. Así están las cosas. Telesur contándole minuto a minuto esta realidad y mucho más que usted puede encontrar siempre con nosotros. Vamos ahora entonces a avanzar con más. Hay otro país de la región que recientemente está sintiendo los efectos de la guerra comercial propiciada por el gobierno de Washington contra China. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Colombia. Durante la presente jornada, la moneda local, el peso, perdió frente al dólar estadounidense. Pierde espacio así esta divisa verde, hablamos del dólar, llegó a cotizarse en unos 3.483 pesos, un nivel no registrado desde febrero del año 2016, cuando cada dólar se valoraba en 3.434 pesos colombianos. El codirector del Banco de la República, José Antonio Ocampo, señaló que la moneda local tiende a ser afectada por las monedas latinoamericanas y también por el petróleo, que se desplomó tras los nuevos anuncios de la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, también se pronunció y ha subrayado que el impacto más fuerte se va a sentir fundamentalmente en los precios de los alimentos que resulten importados al país. Analistas también emiten opinión y prevén el encarecimiento del costo de la vida en Colombia para los próximos meses. Trabajo infantil, de eso están investigando todos a través de nuestro equipo en Impacto Económico. Vamos a revisarlo a profundidad, será a la vuelta de la pausa. Acompáñenos. Revisamos cifras sobre trabajo infantil de este 2019. Fueron suministradas por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y también por la Organización Internacional del Trabajo, UNICEF y OIT. Han dicho que constituye todo un llamado para que los gobiernos aumenten sus esfuerzos en torno a este tema. Un flagelo que hay que erradicar, así lo han dicho. Ampliamos mucho más sobre el alcance que tiene el trabajo sobre la población infantil, el impacto por regiones y también las metas para reducir estas tasas para los próximos años. A continuación, le mostramos mucho más. De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocida como UNICEF, hasta junio de 2019, unos 168 millones de niños y niñas eran víctimas del trabajo infantil. Según el organismo dependiente de la ONU, la incidencia del trabajo infantil en los países afectados por conflictos armados, es decir, donde viven alrededor de 250 millones de niños, era 77% mayor que el promedio mundial. También en estas regiones, el porcentaje de empleos peligrosos fue un 50% mayor en la población infantil. UNICEF
señala que el trabajo infantil es tanto causa como consecuencia de la pobreza, y esta situación refuerza las desigualdades sociales y la discriminación. Priva a los niños de un futuro próspero y socava el bienestar del Estado y del individuo. De los 15,5 millones de niños y niñas que realizan tareas domésticas en el mundo, la mayoría niñas, rara vez son visibles y se enfrentan a muchos peligros. Asimismo, en los últimos años la cifra sobre el trabajo infantil ha registrado una escasa baja. Entre el periodo 2008 y 2012, el trabajo infantil disminuyó solo en 1% y el progreso en la reducción del trabajo en las niñas fue un 50% menor que el de los niños. UNICEF destaca que en casi todas las regiones los niños, las niñas tienen las mismas posibilidades y probabilidades de realizar este trabajo infantil. Sin embargo, hace excepciones. Vamos a ver estos datos a continuación. En la región de América Latina y el Caribe, los niños tienen 13% más de probabilidades que las niñas de trabajar, quedando este último grupo en 8%. En el África subsahariana, el 30% de los niños trabajan frente al 29% de las niñas. En África Meridional y Oriental, el 27% de los niños labora frente al 24% de las niñas, mientras que en Oriente Medio y África del Norte, los niños representan el 8% frente al 6% de las niñas. Se informa además que unos 121 millones de niños seguirán siendo víctimas del trabajo infantil en 2025 y 52 millones lo harán de forma peligrosa, apunta la UNICEF. En el caso del continente asiático, la Organización Internacional del Trabajo ha señalado que al menos 62 millones de niños son explotados laboralmente. Frente a ello, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia colabora con los gobiernos para apoyar la elaboración y aplicación de estrategias de respuesta al trabajo infantil. En la India, 2 estados han desarrollado un plan de acción contra el trabajo infantil y 8 han aumentado programas para prevenir y erradicarlo. Según la ONU, en Latinoamérica la implementación de la iniciativa América Latina y el Caribe libre del trabajo infantil ha logrado llevar a casi la mitad del número de menores dedicados a actividades laborales, pasando de 20 millones de niños en el año 2000 a 10,5 millones de infantes en la actualidad. Pero revisemos los sectores involucrados en el trabajo infantil. ¿Cuáles son? Campo, agrícola, la industria, también los servicios. Son datos que ha sido difundido por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, revelan exactamente que el sector laboral absorbe la mayor proporción de trabajo infantil y vamos a hablar de cuál es precisamente la agricultura. 71% del total de los niños empleados trabajan allí, en la agricultura. Le siguen después los sectores de servicios de la industria también, que estamos hablando de 26, de 18 millones de manera respectiva. Son sectores que adquieren mayor importancia en algunas regiones, donde, por ejemplo, hay que decirlo, el cambio climático obliga a las familias a dejar las fincas y a trasladarse hacia las grandes urbes, a las ciudades. Según las estimaciones mundiales de 2016 sobre la esclavitud moderna, hay que decir que alrededor de 4.3 millones son niños menores de 18 años los que resultan víctimas del trabajo forzoso. Igualmente, la estimación señala que 1 millón de niños son víctimas de la explotación sexual forzosa. 3 millones están en otras formas de explotación laboral y 300.000 niños en trabajo forzoso impuesto por las autoridades del Estado. Y organizaciones internacionales trabajan para eliminar las cifras de niños que por alguna causa ocupan un puesto de trabajo en el campo y en donde son víctimas de la explotación, de los abusos físicos, también abusos psicológicos. Asamblea General de Naciones Unidas declaró en el año 2021 que sería el año para la eliminación de este trabajo infantil. Esperemos que pueda lograr con esta meta. En esa línea, la ONU ha pedido a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que asuma el liderazgo para la implementación de todo lo necesario para erradicar ese flagelo. Recordemos que es una resolución que subrayaba el compromiso de todos los Estados miembros para adoptar medidas inmediatas, también eficaces, en torno a erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y también la trata de personas, al igual que asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos reclutamiento y utilización de niños soldados de aquí a 2025. Igualmente, poner fin al trabajo infantil
en todas sus formas y en todas sus manifestaciones. Momento de hacer una pausa. Al volver, hablamos de Reino Unido. Una de sus empresas bancarias decide despedir a una parte de sus empleados. Con ello volvemos en breve. Acompáñanos. El grupo bancario británico HSBC anunció durante esta jornada de lunes una reducción. Será del 2% de su masa laboral a nivel mundial. Aquí las precisiones en Impacto Económico. El grupo bancario británico HSBC anunció una reducción de 4.000 empleos en todo el mundo, lo cual equivale al 2% de su masa laboral. El director financiero del banco, Ewen Stevenson, informó que dichos despidos le costarán a la empresa entre 650 y 700 millones de dólares este año y están centrados en puestos de responsabilidad. Asimismo, el banco informó que John Flint decidió dejar el cargo de director general, sin dar mayores explicaciones, pero que permanece disponible como auxiliar. El banco con sede en Londres ha identificado posibles turbulencias en su futuro, entre ellas la guerra comercial entre Washington y Beijing, para lo cual el banco se prepara para un panorama con menos certezas, y el Brexit, que también enciende las luces de atención de la entidad financiera. En ese sentido, el banco ha incrementado el peso de su subsidiaria en Francia y ha trasladado allí algunas de las operaciones que hasta ahora ejecutaba desde Londres. Y durante los primeros 6 meses del año, el comercio de servicios de China registró notable aumento. Aquí los datos fueron difundidos por el Ministerio de Comercio de China, que revelan, pues nada más y nada menos que el comercio de servicios exteriores de ese gigante asiático registró incremento de 2.6% solo en el primer semestre de 2019. Esta alza equivale a unos 377.000 millones de dólares. Por su parte, en ese periodo las exportaciones de servicios crecieron un 9% respecto a similar fecha del año anterior, mientras que las importaciones cayeron un 0.6%. Igualmente, hablamos de déficit comercial de servicios, se ubicaba en 745.71 mil millones de yuanes en el periodo y 10.5% menos que el año precedente. El comercio de servicios representa el 15.1% del comercio exterior total de toda China en la primera mitad del año, o, digámoslo de otra manera, 0.5 puntos porcentuales más que en todo el año 2018. Los números, los datos que siempre le mostramos en Impacto Económico. Y la balanza comercial de la Unión Europea registró un déficit el año anterior. Datos difundidos por la Oficina Europea de Estadísticas, Eurostat, revelan nada más y nada menos que el bloque comunitario registraba un déficit comercial de bienes con Rusia de 83.000 millones de euros, mientras la Unión Europea exportaba 85.000 millones de euros hacia Rusia durante el año pasado y también realizaba actividades de importación procedentes de ese país por un monto de 168.000 millones de euros. Las exportaciones de la Unión Europea hacia Rusia estuvieron dominadas por maquinaria, vehículos, productos químicos y otros productos manufacturados que en conjunto representan el 90% de sus ventas. En tanto, en las importaciones de la Unión Europea procedentes de Rusia dominaban los productos primarios, en los que resaltan la energía, las materias primas, los alimentos e igualmente las bebidas. Y recientes estudios revelan una caída en la confianza de los inversores de la eurozona, lo que podría afectar la actividad económica de Alemania. Aquí los revisamos. Son resultados del índice Centix, indicador que mide el nivel de confianza de los inversores dentro de la actividad económica de toda la zona euro. Estiman que están dadas ya las condiciones para una recesión en Alemania. ¿Por qué? Porque ese índice cayó en menos 13.7 desde el menos 5.8 en julio, según el análisis de agosto. El subíndice, que está midiendo la confianza para Alemania, se desplomaba desde menos
menos 4.8 a menos 13.7, su cota más reducida en toda una década. Igualmente, el índice de gerentes de compras, conocido como PMI, en Alemania caía en julio en 1.7 puntos hasta 50.9 puntos. Este es el nivel más bajo, hay que decirlo así, desde junio de 2013 y se sitúa cerca de los 50 puntos. Esto separa el crecimiento económico de la contracción, claro está, dicho por los analistas. Y según el Banco Central alemán, el país pudiera crecer apenas un 0.6% y sería ya para la lejana fecha del cierre de 2019. Es decir, no por ahora, sino de aquí a 6 meses. Revisamos indicadores petroleros al cierre de esta jornada. Comienza la semana, es lunes. Vamos a ver el barril petróleo intermedio de Texas, WTI. ¿Qué nos está diciendo fundamentalmente sus precios, sus cotizaciones en este momento? 54.71 dólares. Así se cotizaba. También hay que decir que eso registra una pérdida de 1.05%. Mostramos más. Hay barril del Brent, referencia europea, se ubicaba en 60.50 dólares el barril, pérdida de 1.40%, y el crudo venezolano se ha mantenido estable desde el cierre de la semana anterior, 405.30 yuanes. Así lo hemos visto durante las últimas horas. Un placer haberles acompañado en este impacto económico. Mañana volveremos como de costumbre con mucho más y siempre puedes seguir interactuando con nosotros a través de las redes sociales. Telesur Impacto E, Telesur TV y Yosvani Telesur, siempre a su disposición, Twitter, Facebook, Instagram. Hasta la próxima.